rapidito porque aquí no vamos a... En general se siguen lineamientos similares a una alimentación adecuada y no son tanto... Estas cosas pues no es tan compleja como en el caso de una paciente, por ejemplo, con problema hepático o con problemas renales, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito ahorita el manejo nutricional de enfermedades tiroideas y otros problemas endocrinológicos como ser el síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora, sí me interesa, por ejemplo, un poco que recordemos, cambió la diapositiva, como ahora yo ya cambió, ¿verdad? No, sigue la misma. No, doctora, se quedó así pequeña. ¿Ese? Sí. Cuando hablamos del sistema endocrino, ¿de qué glándulas estamos hablando? ¿De qué órganos estamos hablando? De la tiroides. Estamos hablando de la tiroides, de la hipófisis, de las glándulas suprarrenales, también de las glándulas sexuales, también de la hormona, de las glándulas paratiroideas, que la vimos en renal un poco, ¿verdad? También de las glándulas suprarrenales que están sobre el riñón, ¿no? Y también del riñón, porque vimos que el riñón incluso tiene producción de algunas hormonas, ¿no? Entonces, importante saber que la glándula que controla, digamos, la cabeza reguladora del sistema endocrino es la hipófisis. ¿Por qué? Porque la hipófisis es la que manda las señales de trabajo al resto de las glándulas. Es una glándula coordinadora. Manda los mensajes de coordinación al resto de glándulas, tiroidea, riñón, ovario, testículos, a los huesos también, ¿verdad? A la piel incluso, a las glándulas mamarias, al riñón, incluso al músculo uterino. Pero hoy solo nos vamos a concentrar en lo que es tiroides. Entonces resulta que la glándula tiroidea, ya sabemos dónde está ubicada, en el cuello, ¿verdad? Inmediatamente debajo del cartílago tiroideo, que la gente le dice nuez o manzana de Adán, acá. Es una glándula pequeña, pesa aproximadamente 1 onza y produce las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿Qué importancia tienen estas hormonas en el metabolismo general del paciente? Pues resulta que las hormonas tiroideas se encargan de estimular la actividad metabólica y el funcionamiento del organismo. Si nosotros tenemos una glándula tiroidea funcionando más de lo normal por una elevación de las hormonas tiroideas, entonces vamos a tener un aceleramiento del metabolismo. A la inversa, si la paciente o el paciente varón, que puede darle también estos problemas a los varones, pero son más frecuentes en mujeres, si produce poca hormonas tiroideas, entonces vamos a tener un enlentecimiento del metabolismo, porque disminuye la producción de hormonas T3 y T4 que se producen en la tiroides. Ahora, ¿por qué la glándula tiroidea produce T3 y T4? Porque recibe un mensaje, un mandato de la glándula hipófisis, llamada también pituitaria. ¿Y cómo recibe ese mensaje? Lo recibe a través de la hormona estimulante de la tiroides, que se abrevia TSH. La TSH es producida en la hipófisis. La hipófisis la produce para estimular la producción de T3 y T4 a nivel de la tiroides. Ahora, aquí sí me interesa que ustedes sepan la lógica de cómo funciona la TSH. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean un paciente con obesidad, muchas veces también vamos a tener que saber o investigar si a esta obesidad no está contribuyendo, por ejemplo, un hipotiroidismo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, les decía, la hormona liberadora de tirotropina es otra hormona que se produce en el hipotálamo, que va a
ser que se produzca hormona estimulante de la tiroides en la hipófisis y esta a su vez va a venir a estimular en la tiroides la producción de hormona T4 y T3. E incluso estimula también la producción de la calcitonina, pero hoy nos vamos a centrar en esto. Ahora, resulta que cuando este equilibrio hormonal se altera a nivel de la glándula tiroidea, podemos tener dos cuadros que tienen sintomatologías opuestas. Por ejemplo, podemos tener un cuadro de hipotiroidismo, que es cuando la glándula tiroidea está produciendo menos T3 o T4 de lo normal. Por lo tanto, se enlentece el metabolismo porque la disminución de T3 y T4 hace que que las células no trabajen se ponga más lento su metabolismo y el paciente empieza a tener una serie de síntomas. Empieza a tener ganancia de peso, le puede aumentar el sueño, le disminuye el apetito, se pone hipoactivo, puede padecer de estreñimiento, puede tener una piel seca y gruesa y una intolerancia al frío también. La voz se les pone ronca, puede tener problemas de memoria y un tipo de edema en miembro inferior que se le llama mixedema y puede tener incluso caída de pelo. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué gana peso si le disminuye el apetito? El problema es que estos pacientes, la hormona tiroidea a uno le estimula la actividad. Cuando un paciente tiene hipotiroidismo, se puede sentir cansado y somnoliento. Entonces, hace menos actividad y eso hace que también contribuya a la ganancia de peso. Entonces, muchas veces a nosotros nos va a llegar un paciente con obesidad y no todos los problemas de obesidad tienen que ver con hipotiroidismo, pero es necesario que nosotros tratemos de vigilar este tipo de síntomas porque si empezamos a tratar al paciente solamente con el manejo nutricional porque nos buscó, porque estaba con obesidad y no se corrige su problema de hipotiroidismo, el paciente casi no va a mejorar o prácticamente porque si le pedimos que haga actividad física, ¿qué ganas de hacer actividad física va a tener si sus hormonas tiroideas están disminuidas y no va a tener ganas ni siquiera de salir a caminar, salir a correr, meterse al gimnasio cuando pasa todo el día con sueño? Entonces, por eso es que es muy importante. Ahora, ustedes puede ser que cuando les llegue un paciente con obesidad, ya algún médico les haya hecho las pruebas tiroideas y saben ustedes que están normales. Pero ojo, paciente con obesidad, siempre, si puede el paciente mejor, le piden las pruebas de perfil tiroideo, porque así ustedes pueden ayudar al paciente a detectar un problema que a veces no se diagnostica. Entonces, tenemos el otro extremo de las alteraciones, que son el hipertiroidismo, cuando la hormona tiroidea se produce más de lo normal. Aquí tenemos sintomatologías opuestas al hipotiroidismo. El paciente pierde peso con facilidad porque el paciente pasa hiperactivo, con calor, con taquicardia, tembloroso, y eso lo hace perder calorías. Tiene alteraciones del sueño, se le quita el sueño, a veces no duerme bien. A veces tiene alteraciones del apetito en el sentido que puede estar comiendo más y no se le quita el hambre, pero no gana tanto de peso porque como pasa hiperactivo, quema, como dicen, lo que come. Puede pasar ansioso, les puede dar diarrea. Es un paciente que normalmente tiene la piel sudorosa y eso hace que se le mire húmeda. Estos a veces presentan más bien intolerancia al calor, tienen mucho calor, taquicardia y pueden tener alteraciones mentales, pero alteraciones mentales producto de la ansiedad que les produce la elevación de la hormona T3 y T4 que se produce a nivel de la tiroides. Y presentan un signo característico particular que se llama exostalmos, que es los ojos prominentes, ya vamos a ver una foto. Y lo otro es el bocio, que es el agrandamiento de la glándula tiroidea. Sin embargo, esto yo lo saqué de Krauss.
Bocio se refiere al crecimiento de la glándula tiroidea, pero un paciente con hipotiroidismo también puede tener bocio. Lo que pasa que en el libro de Krauss no lo ponen acá, pero sí un paciente también con hipotiroidismo puede tener también agrandada la glándula tiroidea. Entonces, este es el aspecto típico de un paciente con hipotiroidismo. Regordeta, la cara ovalada. Miren acá. En la foto de la izquierda cambió la fotografía. ¿Están viendo la cara de la mujer? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. este es el aspecto de una mujer con hipotiroidismo. Y vean el aspecto cuando ya le dan el tratamiento. El hipotiroidismo, ¿con qué se corrige? Se corrige con un medicamento que se llama levotiroxina, que es como decir la misma hormona suplementada. Entonces vean el cambio de esta paciente. Gran parte de los hipotiroidismos se producen por una inflamación aguda de la glándula tiroidea que se llama tiroiditis de Hashimoto, e incluso por enfermedades autoinmunes. De hecho, recuerden que cuando vieron también lo que era la enfermedad, la enteropatía por gluten, hay algunos casos de tiroiditis, o sea, de inflamaciones de la tiroides que también se relacionan con problemas del gluten, ¿verdad? Y existe también lo que se llama el hipotiroidismo subclínico, que hay personas, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo porque están disminuidas las hormonas, pero no presentan tantos síntomas. Esto normalmente lo hace el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, casi siempre lo hace el médico, ¿verdad? Pero es importante que lo sepan. Hay personas que pueden tener disminuidas las hormonas tiroideas y tal vez no presentan esos síntomas característicos que yo les decía. Pereza, mucho sueño. Una cosa muy importante, y esto sí que importante que lo recordemos porque a nosotros también nos van a mandar pacientes a veces con alteraciones del colesterol. Los pacientes con hipotiroidismo, además de que ya habíamos dicho, se quejan de poca energía, manos y pies frías y cansancio, también pueden tener hipercolesterolemia. El hipotiroidismo hace que se sube el colesterol e incluso los triglicéridos. De hecho, a veces pasa que hay personas que aún con la dieta, con la alimentación y con el tratamiento, no se les regula los triglicéridos por completo o el colesterol por completo. De hecho, muchos médicos dicen que a veces lo ideal también es en estas personas que cuesta saber si el colesterol, las elevaciones del colesterol o triglicéridos son por problemas genéticos de herencia familiar, también le mandan a hacer pruebas tiroideas porque muchas veces lo que está ocasionando el problema de la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia es el hipotiroidismo, que se va a manifestar con elevación de las hormonas de T3 y T4, ¿no? Las mujeres somos más susceptibles a sufrir de hipotiroidismo que los hombres. Es más frecuente en nosotras las mujeres, sobre todo después de los 40 años. Y lo otro que habíamos dicho acá, que las personas con enfermedad celíaca pueden tener un riesgo mayor de sufrir de hipotiroidismo. A medida como envejecemos, tenemos más facilidad de hacer hipotiroidismo porque hay un estrés oxidativo que puede dañar la tiroides. Durante el embarazo también hay mujeres que pueden cursar con hipotiroidismo y también ahora en la actualidad muchos ginecólogos están pendientes de los niveles de hormonas tiroideas en las mujeres embarazadas. Y ustedes ya saben que otra causa de hipotiroidismo ha sido la deficiencia de yodo en la alimentación, que afortunadamente ahora se ha corregido en gran medida con la iodización de la sal. Sin embargo, todavía existen casos de hipotiroidismo que son ocasionadas por déficit de yodo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en claro en esta enfermedad. Entonces, hay muchos aspectos nutricionales que se han vinculado un poco, que no está tan claro con el hipotiroidismo. Se habla de que muchas veces las dietas restrictivas, muy restrictivas, o el ayuno prolongado puede alterar los niveles de las hormonas tiroideas.
por ejemplo, disminuirlas, pero que muchas veces estas se vuelven a regular. Pero esto es importante tenerlo en claro también, que puede ser que a veces una dieta muy restrictiva tenga consecuencias en la producción de hormonas tiroideas a nivel de la tiroides. Hay alimentos que son bociógenos, por ejemplo, el repollo, los coles de Bruselas, ¿cómo se llama? El brócoli se consideran también bociógenos porque liberan una sustancia que inactiva la hormona tiroidea. Sin embargo, este problema se mira cuando la persona consume grandes cantidades de estos alimentos. Por otro lado, estas sustancias, una vez sometidas al calor, se inactivan y podemos decir que el alimento se libera de esa sustancia bociógena. Por eso es muy importante que cuando veamos un paciente que de casualidad nos lo mandan a consulta nutricional y que esté con tratamiento para la tiroides, con levotiroxina, nosotros le recomendemos que mejor consuma los alimentos cocinados, en este caso el brócoli, el repollo, ¿verdad? Los coles de Bruselas, para que no vayan a interferir con el funcionamiento de la hormona levotiroxina que se le administra al paciente por vía oral. Pero hay una cosa muy importante. En general no es tan importante el efecto, la interacción entre el alimento y el fármaco, porque por recomendación general a las personas que padecen de hipotiroidismo, su médico les dice que consuma los alimentos en ayuna y que no coma y que no inicie los alimentos hasta 1 hora después para disminuir este riesgo. O sea, que el tema de los alimentos bociógenos no nos dan tanto problema porque de forma general, rutinaria, a las personas con hipotiroidismo se les dice que se les dice que la levotiroxina se la tomen tempranito en cuanto se despierten en ayuna. Que a las 6 de la mañana, 5:30, la tengan al lado de su cama, se la tomen y que comen 1 hora después. Entonces no hay tanto problema. Pero nosotros siempre recomendar a los pacientes que tengan precaución con este tipo de alimentos. También a veces se ha visto que puede haber un efecto negativo con sobredosis de hierro, vitamina A y zinc. O sea, sobredosis extremas de estos micronutrientes podrían, por ejemplo, disminuir la producción de levotiroxina por parte de la glándula tiroidea. Y también se ha visto situaciones a la inversa, que los estados de anemia también podrían contribuir a que la tiroides produzca menos hormonas tiroideas. Aquí vean, alimentos bociógenos están referidos ahí en el libro de Krauss, los pueden leer. Está el nabo, el rábano, los brotes de bambú, la yuca o mandioca, ¿verdad? Aunque brotes de bambú casi no comemos nosotros, pero hay algunos como la coliflor, el brócoli y el repollo que sí son mayor de consumo entre nosotros. Sin embargo, las sustancias se inactivan con el calor. Tenemos esa ventaja. ¿Y cuál es esa sustancia que puede alterar el tratamiento del paciente con hipotiroidismo? Son los glucosinolatos, y entre ellos, por ejemplo, tenemos la progoitrita. Eso lo menciona Krauss, ¿verdad? Y ahí aparecen algo otro, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Es muy importante que tener en cuenta, ¿verdad? Que el efecto de estos alimentos generalmente solo es si se consumen en grandes cantidades, ¿no? Pero siempre tener precaución. Lo otro que se ha visto también es que el efecto bociógeno de estos alimentos realmente se da más que todo cuando hay una dieta pobre en yodo. O sea, si la persona tiene un buen aporte de yodo en la alimentación, es muy difícil que estos alimentos vayan a tener su efecto bociógeno, ¿verdad? Entonces, también se ha mencionado que en el caso de otros alimentos como la soya, pueden tener algún efecto bociógeno, ¿verdad? Por el tema de las isoflavonas que se encuentran en la soya, ¿verdad?
Esto también, como les decía, depende también de cómo es la ingesta de yodo. Si la ingesta de yodo es adecuada y suficiente, estos alimentos en general no van a perjudicar al paciente que tiene hipotiroidismo. Bueno, y hasta aquí nos quedamos hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta del hipotiroidismo? Doctora, cuando se produce el cáncer de tiroides, ¿es a causa del hipotiroidismo o del hipertiroidismo o es una causa aparte? No, mire, es que el cáncer de tiroides es el crecimiento de células anormales, atípicas en la tiroides, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un cáncer, puede suceder que el cáncer genere o estimule la producción de hormonas tiroideas y se dé, como dicen, un hipertiroidismo ocasionado por el aumento de la estimulación de las hormonas tiroideas por parte del cáncer. Pero también puede pasar al revés, que el cáncer deteriore el funcionamiento de la tiroides. Pero hay casos en que el funcionamiento de la tiroides se altera sin necesidad de que exista la presencia de un cáncer. Por ejemplo, cuando hay un déficit de yodo o, por ejemplo, también cuando se producen cuadros de lo que se llama tiroiditis. Tiroiditis es una inflamación de la tiroides y que generalmente se ha asociado con problemas virales o con problemas autoinmunes. Entonces, la tiroiditis es una inflamación aguda de la tiroides. ¿Y qué sucede? Algo bien particular. Los pacientes con tiroiditis, la tiroiditis es transitoria, pero mientras están con el episodio de tiroiditis, se estimula la producción de hormonas T3 y T4. Pero resulta que la inflamación después deja secuelas en la tiroides en algunos casos, y aunque se cure del proceso agudo de la inflamación, las células de la tiroides se dañaron por la inflamación y luego quedaron produciendo menos hormonas tiroideas. O sea, estos pacientes que hacen tiroiditis hacen el contraste, empiezan con un hipertiroidismo y luego la inflamación que les dio dañó las células de la tiroides y luego terminan disminuyendo la producción de la hormona tiroidea. ¿Quedó claro su duda? Pero muchas gracias. O sea, no todos los hipertiroideos ni todos los hipotiroideos es porque tuvieron cáncer. Ahora, hay hipertiroidismo. O pueden haber incluso personas con cáncer que no se les altera los niveles de hormonas de T3 y T4. Pero luego, como le tienen que retirar la tiroides, por el cáncer les retiran la tiroides por completo, quedan con un hipotiroidismo permanente porque ya no tienen glándula que les produzca la T3 ni la T4 y entonces se las tienen que dar como por suplementación para toda la vida, ¿verdad? Bueno, nos vemos mañana entonces con el equipo.